Guardianes. Un saludo a todos y todas. Estamos nuevamente en el podcast Guardianes y en esta ocasión tenemos el programa Adolescentes Sanos. Un gusto, Andrea, de estar acá con usted nuevamente. Muchas gracias, Mirna, y un gusto estar acá con nuestros amigos que nos ven en estos podcasts, y también en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Margarita López, quien es licenciada en Salud Materno-Infantil y maestra en Salud Sexual Reproductiva. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente un gusto estar por acá. Esperamos poder compartir de todo lo que conocemos acerca del tema. Muchas gracias, licenciada Margarita. Bueno, la verdad es que hemos venido hablando en varios programas acerca de los adolescentes desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el tema de la salud. Los adolescentes y las adolescentes es una etapa, como sabemos, de muchos cambios, pero también de muchos desafíos, y sobre todo en el tema que tiene que ver con la salud. Muchas veces los padres, las madres de familia no estamos tan conscientes de que los chicos y chicas también se enferman. De hecho, pues ahí pueden aparecer un sinfín de enfermedades y situaciones que los puede poner en riesgo, además de, digamos, de las decisiones que pueden tomar y los pueden poner en esas conductas de riesgo. A esto agreguemos el hecho que en esta etapa, por ejemplo, se puede dar el fenómeno del embarazo en adolescentes. En el país, por ejemplo, datos del Ministerio de Salud nos habla que alrededor de 12,000 adolescentes anuales están experimentando o atravesando un embarazo en adolescente. Entre otras situaciones pues, que el adolescente a lo mejor atraviesa, y de lo cual pues, vamos a estar conversando en esta ocasión con la licenciada. Sí, así es, Mirna. Inclusive también con respecto a los adolescentes, los hábitos alimenticios, ¿verdad? Son situaciones que se van cambiando en esos mismos cambios, ¿verdad? Que tiene el adolescente también. Hay esa alimentación que inicialmente, ¿verdad?, la inculcan los padres, y posteriormente ya es su propia decisión qué es lo que se van a alimentar. Cuestiones aparentemente sencillas, pero licenciada, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los y las adolescentes con respecto a sus hábitos alimenticios? Sí, tal como se ha expresado, la etapa de la adolescencia es una etapa que marca la adquisición, la consolidación de hábitos saludables o no, de estilos de vida que están en primer momento enmarcados desde la familia, pero en la adolescencia se amplía toda esa experiencia que se vuelve influenciada por los pares, los amigos, los compañeros de estudio, los medios de comunicación que influyen enormemente para que ese aspecto de la nutrición se pueda mantener como en esa misma línea de lo saludable o no, o que tenga otras influencias que a veces también en la familia pueden ser no saludables, y que empiezan a visualizarse otros efectos que complican las situaciones alimentarias. Dentro de todo lo que se conoce de la alimentación como trastorno, podemos mencionar los problemas de sobrealimentación, ¿verdad?, que nos lleva a alteraciones de una malnutrición por obesidad, sobrepeso en un primer momento y obesidad posteriormente. Pero también existe el otro extremo, que es los problemas de malnutrición por desnutrición, ¿verdad?, que está enfocado fundamentalmente con más énfasis quizás en las niñas, aunque en los niños también se ven afectados. Y esta alteración puede ser consecuencia de restricción alimentaria por voluntad de la niña o el niño, debido a todo ese ambiente que le resulta contrastante por su apariencia, deja de comer.
y deja de consumir lo necesario para su crecimiento, porque esta etapa está precisamente en eso, en crecimiento. Entonces demanda un poco más de energía, de requerimientos de diferente naturaleza para alcanzar esa parte de necesidad. Pero tenemos ahí las anemias, los problemas que las niñas pueden comer, pero a la vez buscar estrategias para que ese alimento no se quede en su cuerpo. Y ahí tenemos, por ejemplo, las bulimias, las anorexias, que son frecuentes en este periodo de la vida. ¿Y qué necesidades básicas deberían estar siendo garantizadas en los y las adolescentes, ya que usted lo mencionaba en esta intervención? Creo que de las necesidades fundamentales que hay que empezar a ser más consciente por parte de quienes vivimos alrededor de los jóvenes y tenemos como ese contacto a través de los servicios de salud, sobre todo de carácter preventivo, van enfocadas precisamente en eso. En primer lugar, debería de ser una detección de ese estado nutricional que tiene el niño o la niña, la joven, el joven, identificar qué tipo de alimentación está consumiendo, y eso pasa por que le ofrezcamos, le garanticemos al joven y a la joven que le vamos a brindar esa atención que está normada en un lineamiento de atención adolescente, como lo es el crecimiento y desarrollo, el monitoreo de crecimiento y desarrollo, que es un momento clave para detectar este punto en particular, pero también el monitoreo de crecimiento y desarrollo nos sirve para poder identificar si hay alguna alteración que pueda estar dándose en este tiempo, que tiene que ver, que se traduce, por ejemplo, a cómo va desarrollando todas sus características. Nosotras le llamamos secundarias del desarrollo sexual, que evidencian que hay cambios en ese niño o en esa niña, como la aparición de la menarquia, el crecimiento de las mamas, la aparición del vello púbico, cómo va creciendo, y que le apliquemos todas esas tablas de medición de maduración del desarrollo sexual. Esa es una necesidad que tienen los adolescentes y las adolescentes, y que como mamá o papá muchas veces las pasamos desapercibidas, aunque quizás nosotras cuando vivimos nuestra adolescencia también pasamos por ello, pero de pronto se nos olvida cuando nos hacemos adultas o adultos, ¿verdad? Esa es una parte importante que tenemos en esa necesidad de cubrirle a la adolescente, ese monitoreo. Y por supuesto en ese espacio la educación que concierne basada en esa etapa con sus características, cómo van evolucionando, pero también la educación específica de acuerdo a las alteraciones que pudiéramos encontrar o algunos cambios que van ahí comportándose de manera, diríamos, no esperada. Me llama la atención lo que usted menciona, licenciada, sobre el monitoreo, sobre la evaluación, porque uno como mamá y papá sabe que los niños y niñas hay que llevarlos a control, ¿verdad? Entonces, y pues ahí los está llevando según como le va diciendo el médico, las vacunas y todo eso. Pero entonces los adolescentes también necesitan que sean evaluados por algún profesional, y con qué regularidad, a dónde pueden ser evaluados estos adolescentes. Claro que sí. La población adolescente no está desvinculada ni diferente de ese monitoreo que ha traído de crecimiento y desarrollo, que ha traído el niño y la niña en sus etapas tempranas, desde que ahora se procura de que sea de la manera más inmediata, en los primeros 7 días. Y desde entonces, a veces como mamás o papás nos ubicamos como en esa programación de controles que están ahí, pero solo para el niño o niña hasta los 6 años, hasta los 12 años incluso. Pero después ya no hayamos qué hacer, porque incluso nadie nos dice, nadie orienta, ningún profesional está como atento a esa parte. Pero él y la adolescente debe recibir un control
una atención que no es una consulta de una patología, de una enfermedad, de una alteración. No, es una consulta de monitoreo de crecimiento y desarrollo. ¿Eso qué significa? Que el joven, desde los 10 años que empieza con todas esas manifestaciones puberales que van transformándose en su cuerpo, deben recibir y deben ser programados por lo menos una vez al año. Si hay algún cambio que a observación, por la parte educativa, él o la profesional que atiende al joven o a la joven dice que hay que recibirlo antes, se le programa antes. Pero igual, él y la adolescente debe recibir su control, donde debe ser evaluado de todos aquellos aspectos que están referidos a cómo va creciendo, en la talla, en el peso, y hacer ese contraste para saber si va ganando más peso de lo esperado, de acuerdo a una talla. Si requiere, por ejemplo, de un acompañamiento nutricional de un especialista, de qué vacunas son las que se pueden complementar en este periodo, que hay un esquema a cumplir también en la población adolescente. Así como, tal como se mencionaban las vacunas, pues las vacunas no solo por COVID, que ahora es el contexto que tenemos también y que ya hay un esquema también programado, establecido para esta población, sino de las vacunas que trae el esquema desde la niñez. La salud odontológica, que es algo importante y que los jóvenes no se quieren bañar, pasan por ese periodo, que no se quieren bañar, que no se cepillan los dientes porque no dimensiona, pero es ahí el acompañamiento de la familia y del equipo de salud, por supuesto, de hacer énfasis en esa parte. Los controles, por lo menos una vez al año, pero cada 6 meses de ser posible, ¿verdad? Con esa programación regular que nos va a permitir poder identificar algunas alteraciones que podríamos encontrar de manera temprana. De hecho, llama mucho la atención cuando vemos de qué se enferman los y las adolescentes. Bueno, se enferman de los mismos problemas de la persona adulta. Pareciera que a ellos, como son jóvenes también, nosotras a veces asumimos que ellos no se enferman porque son como un roble, y no. También tienen problemas emocionales, por ejemplo. Hay un documento del 2019 de nuestro país que hace referencia, que es del Ministerio de Salud, que una de las principales causas de enfermedad que tiene la población adolescente son los problemas mentales, dice, alteraciones mentales, y que estas casi siempre están alrededor, según la Organización Mundial de la Salud, ahí por alrededor de los 14 años. Es cuando empiezan como a manifestarse o a desarrollarse. Claro que el problema fundamental es que no se detectan, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a evidenciar como un problema que requiere atención, es porque ya es demasiado evidente. Pero el joven o la joven debe ser atendido por una especialidad también de psicología, que vaya encaminada a potenciar, a promover la salud mental en la población. Que es algo pues que no lo hacemos, ni lo vemos como una necesidad para ese grupo. Y como mamás, pues, como digo, hemos pasado por esto cuando éramos también muy jóvenes, pero se nos olvidó de pronto cuando ya somos adultas. Y vamos como muy enmarcadas en esa parte de comportar y de esperar el comportamiento del joven como si se tratara de un adulto pequeño. Quizás solamente como para, bueno, yo de hecho tengo un hijo adolescente, ¿verdad? Y usted ha mencionado esto de los controles. Quizás los padres y madres que nos están viendo han de preguntar, ¿y entonces a dónde puedo llevarlo? ¿Verdad? Entonces quizás saber, por ejemplo, si puedo llevarlo a la unidad de salud, si quizás el Seguro Social está dando o de repente solo privado se está dando. El Ministerio de Salud tiene apertura como parte de los programas preventivos por lineamiento, porque hay un lineamiento para atender a adolescentes y se da en todas las unidades de salud. Este programa de carácter preventivo está disponible en todos los establecimientos.
Si una mamá llega y dice, mire, yo quiero que le evalúen o me le den un control a mi hijo o a mi hija y es adolescente, estamos en esa obligación moral y legal de darlo, porque hay un lineamiento que ampara, es un derecho a cubrirle al adolescente y al adolescente. De hecho, por eso existen todo ese conjunto de normas y lineamientos de atención, es la forma concreta de hacerle cumplir el derecho a la salud, que es una forma, ¿verdad? No es todo, pero es una forma de hacerle ver a la población, al mismo adolescente y a la adolescente que ese es su derecho. Y empieza por vigilarle el crecimiento y desarrollo. Y con ello todo lo que concierne a esa parte del cuerpo que va expresándose en indicadores diversos de maduración, de aumento de tamaño y con ello la detección de alteraciones. En todos los establecimientos de salud, ¿verdad? Como ministerio, el Seguro Social entiendo que tiene cobertura para el hijo y la hija de la persona que cotiza o que es beneficiaria, como en esa parte de hasta la niñez, ¿verdad? Como 12 años, hasta, es la que lo cubre, pero cuando es esta parte de atención en particular, cualquier derechohabiente que, pues, si el seguro no lo cubre, puede ir a un establecimiento de salud como ministerio, unidad periférica, unidad comunitaria de salud familiar, que de ahí la puedan referir para estas unidades y puedan solicitar esta atención. Muy importante esa información que usted está mencionando en estos momentos, licenciada, y como usted también ya lo dijo, es un derecho constitucional que a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y niños y niñas que pertenecemos a este país se ejerza ese derecho a la salud, que es muy importante y máxime también en esta etapa de cambios. Uno generalmente piensa que las adolescentes, por ejemplo, están inmersas dentro del sistema de salud porque han sido madres o porque llevan su control prenatal, porque nos mencionaba Mirna también de que en nuestro país sí existe un número, ¿verdad?, de jovencitas que están embarazadas y por lo tanto tienen ese control prenatal. Y eso es lo que uno generalmente piensa, que eso es lo que se está, tratando en las unidades de salud principalmente, ¿verdad? Pero usted ya nos amplía ese aspecto y nos menciona que no, que hay programas específicos también para adolescentes, que entiendo sería como de manera preventiva, y que eso es lo que en nuestro país tampoco se promulga mucho, la prevención de muchas enfermedades. Creo que parte de la situación compleja que tiene nuestra sociedad es que somos muy reactivos, pero cuando ya está el problema o cuando ya tenemos una condición de complicación. Entonces, lo preventivo y sobre todo para este grupo poblacional que es tan, digamos que necesitado desde la perspectiva de todo lo que hay que proporcionarle, pensando en que este momento es clave para establecer la calidad de vida, para tener como cierta proyección de cómo va a vivir su edad adulta y sobre todo su vejez. Mucho de lo que hacemos en nuestra vida está aquí, en esta parte, en la niñez y en la adolescencia. La niñez, que depende más de quienes cuidan, pero ya en la adolescencia, dependiendo cómo hemos cuidado, cómo hemos construido, cómo hemos logrado que él y la adolescente arraigue como esa parte de valores en la familia, vamos a lograr o podemos lograr que él o la adolescente consolide como en esa misma línea, ¿verdad? Como en esa misma visión. Pero si la parte de la niñez es un poquito ahí como floja, desquebrajada, como un poquito ahí, ¿verdad? Que no hemos como cuidadoras y cuidadores tenido ese aporte que a él le permita visualizarse como un ser que puede tomar decisiones
pensando en cómo le van a influenciar para su vida posterior. Creo que ese es un punto importante. Entonces, la adolescencia es precisamente como esa capacidad que le permitimos le permitimos que él y la adolescente tenga, pero debemos estar acompañándole. O sea, tampoco el adolescente y la adolescente es autónoma para tomar sus decisiones de manera sin bases. No, tenemos como padres, como sistema social, a través del sistema de salud, sistema de educación, medio ambiente, si el joven o la joven también tiene una oportunidad laboral desde el trabajo, como ministerio también tenemos un aporte en ese proceso de consolidación de esta etapa de la vida. Aquí surge en esta etapa la parte de la salud sexual y reproductiva, que ya algo hemos mencionado, algunos elementos, ¿no? Y dentro de ellos se me viene a la mente la parte de derechos, pues porque todo esto, todas estas necesidades que el joven requiere, precisamente tiene una base legal. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes? Sí, me parece un elemento sumamente importante que no podemos desvincularlo, porque cuando hablamos de salud sexual y reproductiva hablamos de ese cuerpo sexuado con una gran potencialidad del joven y de la joven para expresar, diríamos, para curiosear, para poder identificar qué se siente, cómo experimenta de ese cuerpo sexuado y cómo lo va a vivir. Cuando lo vemos en esto, tenemos que tener claro, la población adolescente entonces tiene necesidades, tiene aspectos que hay que visualizarlos como sistema social a través de las diferentes entidades, y si yo como materno infantil me ubico como en esa parte de carácter preventiva, pero enfocándome ¿qué hacen las adolescentes? Es preocupante porque de pronto aparecen datos y que los tenemos como país, por ejemplo, que las y los adolescentes antes de los 14 años, una buena proporción ya ha tenido experiencia sexocoital, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Relaciones sexocoitales por experimentación que a veces son consentidas y en otras ocasiones no. Y aquí el riesgo del embarazo adolescente, ¿verdad? Porque este puede ser el resultado de ese proceso de experimentación con otro jovencito igual que ella, ¿verdad? Para el caso de la joven. Pero en el peor de los casos, y no digo peor porque lo otro no sea, que no tenga sus aspectos negativos, pero cuando se involucra esta experimentación con alguien que aprovechándose de su mayor edad, influencia, presiona, chantajea, por cualquier medio hace que la joven tenga relaciones sexocoitales, eso estamos hablando de una implicación de mucho mayor problema, porque es un problema legal en este caso, porque todo embarazo en menor de 14 años se considera que es un delito. Este es un efecto, resultado de una violencia, de violación, sí, ¿verdad? Entonces, es durante toda la adolescencia, pero entre menos edad tenga, ese problema es mucho más grave. Entonces, ¿qué es de la salud sexual y reproductiva? Bueno, los y las jóvenes experimentan, eso significa que hay que proveer esa parte de prevención y hay que comprender que las realidades, los tiempos también se van cambiando, que los jóvenes y las jóvenes quizás ya no actúan como cuando criaron a mi abuelita, a mi mamá o a mí. También otro aspecto importante podríamos mencionar que pueden ser todas aquellas medidas que podrían ir encaminadas a cuidar de ese cuerpo. Cuando a la joven le proveemos ese control de crecimiento y desarrollo, precisamente estamos haciendo eso, asegurar que su cuerpo va a estar en mejores condiciones para cuando se dé la maternidad, que esté en la edad que nosotras pensamos que es lo ideal, que va entre los 25 a los 35 años, ¿verdad? Una joven que ya ha pasado su adolescencia, que tiene capacidad para enfrentar esa parte de la maternidad con una pareja, que tiene un trabajo,
que ha estudiado, se ha preparado. Esa es la intención. Pero como no siempre es así, pues entonces proveamos algunos recursos. Y parte de ello, por ejemplo, la inmunización. Si una joven está pensando en que antes de cumplir los 20 años se quiere embarazar, preparémosla, ¿verdad? Con la consulta preconcepcional para ella y su pareja. Hay muchas jóvenes que deciden convivir en pareja, en casarse y no se preparan para un embarazo. También podríamos estar hablando de cómo hacer de esa situación de la condición nutricional que hablábamos de que es frecuente que ella tenga malnutrición, ya sea por desnutrición, una anemia, una desnutrición, ¿verdad? En sí, o un muy bajo peso que la pueda poner en riesgo ante un embarazo, ¿verdad? Que es algo que pasa, o que tenga mucho sobrepeso, o que tenga obesidad, que también es algo que contribuye a esa salud sexual y reproductiva en la población. Los hábitos, que es algo que está presente en este grupo poblacional, la ingesta de alcohol, de usar drogas ilícitas, el tabaco, que no es ilícito, pero le afecta a su salud, y que muchos de esos hábitos que tiene la persona adulta se instalan en la adolescencia, ¿verdad? Sí, y precisamente también cuando uno va a pasar consulta es una de las preguntas que hacen de rigor los médicos. ¿Consume alcohol? ¿Fuma? Así es. Como antecedente previo, ¿verdad? No únicamente tal vez las enfermedades que vienen heredadas, como se menciona en algunos casos, ¿verdad? Pero es muy importante esos hábitos, como usted ya menciona, que se adquieren a veces del ejemplo que dan algunos de los adultos que rodean a ese joven, a ese adolescente. Sí, eso es importante porque a veces el ejemplo, lo que el joven o la joven hace, se tiene en casa, ¿verdad? Por ejemplo, el patrón de la violencia. Muchas veces el resultado que ella acepta o lo ve como normal porque en casa el papá maltrata a la mamá, ¿verdad? Y ella ha aprendido a que así se comporta. Eso es lo normal o es lo natural. Y ante cualquier agresión para ella lo va a considerar normal, porque ese es el comportamiento común que ha tenido quizás a lo largo de toda su vida en la familia. Yo pienso en estas situaciones de salud que usted ha mencionado con los jóvenes. Bueno, lo ideal sería, ¿verdad?, que la familia, así como acompañó al niño, ¿verdad?, durante la niñez, en sus controles y todo, lo hiciera y motivara también a los adolescentes. Pero no siempre sucede así. Entonces, porque a lo mejor hay miedo, hay vergüenza y no manifiestan lo que sienten en su salud hacia los padres y madres. ¿Realmente los jóvenes tienen acceso a poder consultar de manera individual? ¿O cuál es el rol nosotros como familia, ¿verdad?, de padres en motivarles, en que cuiden su salud? Quizás sí estando pendientes, pero un poquito alejándonos para que a lo mejor salgan estos problemas que no nos van a querer decir a nosotros, ¿no? Sí, de hecho, dado todo el conjunto de derechos que el niño desde pequeño tiene, pero que va en acompañamiento del padre y la madre, o cuidador o cuidadora, él y la adolescente tiene derechos como mucho más de autonomía, ¿verdad? Claro, con cierto acompañamiento, como decimos. Y sí, él y la adolescente tiene derecho a poder pedir una consulta en un establecimiento de salud y que él o la profesional que atiende le dé esa atención, tratando de explicar y de identificar qué tanta comprensión tiene de la situación que está viviendo. El padre y la madre idealmente deberían de acompañar siempre. Nosotras, creo que quienes tenemos hijos e hijas sabemos cómo se comportan nuestros hijos o nuestras hijas, y detectamos cuando hay un cambio que nos dice que hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, de pronto sentimos que hay algo que no está bien, pero como el adolescente se comporta así, que no quiere que nos involucremos, y en efecto, por vergüenza
muchas veces por temor, porque los padres y las madres a veces somos como muy sancionadoras. Y a veces no solo sanción moral o verbal, sino sanción física. Entonces, el padre y la madre tienen como obligación siempre de estar pendiente y de promover de que el joven o la joven asista a un control y de acompañarle, ¿verdad? De acompañarle hasta el establecimiento. Quizás nuestra curiosidad puede ser bastante, pero si el joven o la joven dice, no quiero que mi mamá entre, pues que respete eso, ¿verdad? Y quedarnos nosotras así como, bueno, quizás hay algún secretito, pues sí, ¿verdad? Pero tiene derecho, el joven tiene derecho a tener su secreto, ¿verdad? O a no querer que su mamá sepa todo, porque quizás no hemos construido esta parte de que me vea como su amiga, porque esa es una construcción que yo debo hacer desde la niñez. Y si el joven llegó hasta ahí, ¿verdad? Adolescente, y nosotras quizás no influenciamos, no nos inmersamos en la vida de él o de ella, por supuesto, difícilmente vamos a lograr que en esta etapa se abra con nosotros. Pero sí, él puede o ella puede ir a un establecimiento. El profesional que atiende tampoco debe obligar que una persona adulta esté adentro para ser atendido. Eso no puede ser, a menos que el joven o la joven diga que sí, ¿verdad? O que quiera explicar algo, que el papá o la mamá deba también involucrarse en un tratamiento, en una decisión que haya que tomar por la condición que tenga la salud de la persona que está atendiendo, que en este caso es una o un adolescente. Es muy importante ese abordaje de la familia y acompañamiento, pero con respecto a la comunidad, ¿cómo puede la comunidad dar esos aportes a la salud de los y las adolescentes? Creo que la visión de comunidad está dada desde diferentes como vistas, ¿verdad? O perspectivas. Una de ellas, creo que es importante que no perdamos como la línea de que en un espacio denominado comunidad, barrio, colonia, cantón, ¿verdad? Hay presencia de organizaciones que llegan y trabajan en las localidades. Eso como un elemento que puede ir acompañándose con estrategias de trabajo en la familia. Otro también, las municipalidades que tienen un nivel de injerencia con ciertas políticas o ordenanzas, ¿verdad? Que pueden también contribuir o colaborar desde esa perspectiva. La comunidad, creo yo también que la constituye la iglesia, ¿verdad? Las escuelas, que son parte de esas figuras que no son desvinculantes de la familia. Desde eso creo que cada sector o cada instancia u organización u organismo que pueda estar presente puede hacer como mucho de ese trabajo de refuerzo que desde la familia se quiere hacer y que a veces no se concretiza porque lo demás no va en la misma sintonía. Creo que desde esa vista así, ¿verdad? Que es necesario tenerla para ver la comunidad como tal, es importante que todos en conjunto veamos, y ese es un trabajo que también culturalmente no hemos crecido hasta ello, ¿verdad? Pero creo que es importante que podamos visualizarnos desde la unidad de salud que podría tener un efecto en esa localidad como comunidad, puede hacer acciones y cada una aportarle para que esta parte de la alimentación, la nutrición, sea algo como encaminado a esa construcción saludable. Nos cuesta, ¿verdad? Porque de pronto desde la familia, como usted bien lo menciona, no siempre podemos hacer como esa influencia de lo más saludable para quizás todos los días en nuestro integrante de la familia, pero creo que también es parte de cómo podemos en la familia generar estrategias para no volvernos tampoco
consumistas de eso que nos hace daño. En lugar de comprar quizás en un establecimiento una pizza, quizás trabajar y decir, bueno, en la familia hagamos una pizza artesanal, que de todas maneras va a ser como algo más saludable. Pero también desde, si lo vemos, el establecimiento de salud, ¿qué puede hacer para contribuir a esta parte? Hay formas, claro que hoy con esta situación de la pandemia es algo también que nos viene a complicar mucho más porque el personal estuvo derivado a la respuesta a la pandemia, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se hacía antes se ha dejado de hacer y no hemos avanzado con lo que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces, esa parte pues no podemos ignorarla o desvincularla, pero creo de que es importante que podamos retomar algunas cosas. Desde la unidad de salud, creo que es algo que no se hace de manera sistemática, pero se podría hacer monitorear que todas las familias que tengan adolescentes, por ejemplo, lleven a sus adolescentes o llegar como a la comunidad a tomar peso y talla. Cuando nos sentimos así, ¿verdad? Que nos van a pesar. Yo cuando tengo control en un establecimiento, ¿verdad? Por mi chequeo, me preocupo porque a saber si ha subido 1 libra. Entonces, esa es una medida de presión, ¿verdad? Que pueden establecerse para ver de que las familias pongan como estilo de vida un poquito más nutricionalmente más saludable. En esta parte de la localidad también, hablando de las municipalidades, el establecer espacios de recreación donde los jóvenes puedan hacer ejercicio, puedan hacer deporte, promover como esas competencias deportivas, creo que es otra forma que se tienen para estimular que la juventud haga algo de actividad física, porque somos un país que se mueve mucho, pero no por actividad física, sino por otras cosas, por trabajo, por otras necesidades, pero no como viendo un hábito de estilo de vida saludable. Creo que la comunidad somos todos y si en las colonias se pudiera también desde los líderes de las juntas directivas, de los consejos, ¿verdad? Que se forman para mejorar las calles, también le apostaran a algo relacionado con la alimentación, creo que se podría hacer. Muy importantes las recomendaciones que nos ha dado Margarita, ¿verdad, Mirna? Excelente. Bueno, no, yo creo que allí nos hemos visto reflejados, ¿verdad? Los padres, las madres, quizás los líderes de la iglesia, ¿verdad? Que están pensando en actividades que quieren hacer con los jóvenes que no solamente sirve como de recreación como tal, sino que también pueden contribuir a la salud de los jóvenes. Bueno, casi llegamos al final de este programa, pero ha sido un tema muy interesante. Licenciada Margarita, ya para finalizar, ¿algún mensaje que quisiera dejarle a quienes nos están viendo? Sí. ¿Podría darlo en este momento? Sí. Una recomendación para nosotras como mamás, en primer lugar, creo que debería de ser conocer qué es la adolescencia y no solo como los cambios físicos, emocionales, sino qué hay a nivel cerebral del y de la adolescente para que podamos comprender por qué él y la adolescente se comporta como lo hace, con esos cambios de humor, con esa forma que le decimos, ay, que no pensás, o que de pronto sentimos, y que como que fuera chiquitito, ¿verdad? Porque pensamos que el joven tendría que pensar como si fuera un adulto, pero no. Fisiológicamente se ha demostrado que el cerebro del y del adolescente madura hasta los 24 años, así como en su mayor totalidad. Y eso hablando de toda la influencia de hormonas, sustancias, neurotransmisores, o sea, una cosa interna que nosotras ni nos imaginamos. Entonces, conocer quizás más de qué es la adolescencia, cómo funciona el cerebro del y del adolescente nos va a ayudar a comprender mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso por parte, así como mamá o papá. Como joven, yo les sugeriría de que se aboquen a su mamá, a su papá, a quien les cuida,
porque es la persona que les puede entender mejor. Aunque sintamos que nuestro amigo o nuestra amiga es como la persona en quien yo más confío, en quien yo más puedo sentirme bien, pero conoce igual o menos que usted, entonces no le puede ayudar mayor cosa, más que un acompañamiento moral. Y al profesional de salud a que estemos siempre alertas a esas acciones de carácter preventivo que pueden ser la posibilidad, la oportunidad para detectar algunas alteraciones que pueden estar presentes en el cuerpo de este joven o esta joven. Bueno, gracias licenciada. Bueno, un gusto haber compartido este tema. Nos queda el reto, ¿verdad? Como padres, madres, como personas responsables de los jóvenes, de velar también por la salud de nuestros jóvenes, ya que también se enferman, son vulnerables, ¿verdad? Como lo decíamos. Así que gracias por habernos sintonizado. Les esperamos en un siguiente programa donde igualmente vamos a tratar otros temas de mucho interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Margarita, por todos sus consejos que ha venido a compartir con nosotros.